Decíamos que la fórmula Macri-Pichetto es la fórmula a pedir del fondo. Digo esto no en una exageración ni en una crítica, sino que el Fondo Monetario en varios de sus informes, de sus revisiones trimestrales del acuerdo firmado el año pasado, expresó su satisfacción por el hecho de que Pichetto tratara también en el Congreso al oficialismo de Mauricio Macri. Bueno, la semana pasada hubo una delegación de peronistas, pero no de ese peronismo, sino del peronismo opositor. El peronismo, ahí lo tienen, al grupo de intendentes y economistas y diputados del peronismo que apoya a la fórmula Fernández-Fernández. Y la que está en el medio es Silvina Batakis, que volvió el fin de semana y que tiene la gentileza de haber venido a Brotes Verdes. Gracias por venir, Silvina. No, por favor, un placer. Contame, ¿les creyeron? ¿Qué les contaron? ¿Hay un puente de diálogo ahí? Sí. La verdad que nadie tiene la propiedad de Wall Street, ¿no? En esto siempre hay mucho diálogo, también por la experiencia que uno tiene de haber trabajado con ellos en distintas emisiones internacionales que hemos hecho, por ejemplo, desde la provincia de Buenos Aires, pero en general siempre hay muchos vínculos y están muy ávidos de entender cuál es la lógica política y social que hay también en Argentina, no solamente lo financiero. Y en ese sentido me parece que están expectantes y hay mucho desconcierto respecto de cómo fue derrumbándose la economía en esta gestión de gobierno, con la cual tenían mucha esperanza, ¿no? Habían depositado una confianza especial respecto de esta cosa de, bueno, ser amigables con los mercados, y ven que efectivamente, porque una de las preguntas que más hacían, por ejemplo, era cómo puede ser que restringiendo tanto la cantidad de dinero en la economía, la inflación va a ser de las más altas en 20, 30 años en Argentina. Hoy me decía un banquero, hoy fue el brindis con los periodistas de la Asociación de Bancos Argentinos, de ADEBA, y un banquero destacaba que ellos tienen el mismo stock de créditos en pesos que hace 6 meses, con una inflación en el medio de casi el 30% en medio año. O sea que el crédito se derrumbó. Lo que hay es un cepo monetario. No hay cepo cambiario, pero hay cepo monetario. Y eso es lo que ellos dicen, no pueden creer que no funcione. Exactamente. Y tampoco, por supuesto, pueden creer el aumento en la tasa de desempleo, por ejemplo, que es algo por ahí no tan usual que pregunten en Wall Street, pero bueno, nosotros, como vos mostrabas en esa foto, estábamos también con dirigentes sindicales y estaban como muy preocupados respecto a cómo se desplomaba el desempleo en Argentina, el empleo, básicamente, el empleo industrial en Argentina, pero además de eso, como con una caída tan fuerte de los salarios, no aumentaba la competitividad de la Argentina, ¿no? Entonces trataban de entender un poco eso entre todos nosotros. Y la realidad es que sí nos creen, digo. Por supuesto que el Fondo Monetario Internacional está haciendo una campaña para que Macri gane las elecciones. ¿Por qué? Porque ellos sienten afinidad con este gobierno, que se supone que son más pro mercados, algo que decía Felipe Solá hace un rato. El capitalismo va virando a lo largo de las décadas y hoy tenemos un capitalismo que es mucho más financiero, no tenemos un capitalismo industrial. Y ese capitalismo financiero es el que se refleja más que nada en organismos como el Fondo Monetario Internacional. Cuando vos ves las alzas que hubo hoy en acciones, en bonos, el descenso del riesgo país, ¿a qué lo atribuís? ¿Crees que ellos ahora le creen más a Macri que va a poder ganar la elección? ¿Crees que ahora Macri con Pichetto va a ser más macrista que lo que fue hasta ahora, o más pro mercado de lo que fue hasta ahora? No, yo creo que tiene que ver con cuestiones propias de lo que es, por ejemplo, la liquidación de dólares del sector agropecuario, que va a terminar liquidando quizás 17.000, 20.000 millones de dólares en este año, pero que acelera en parte la liquidación. Creo que tiene que ver con otras cosas y no tanto con la elección de quiénes son los candidatos a gobierno. Y lamentablemente el riesgo país de Argentina va a seguir estando en los 1.000 puntos, 850, 1.100, digamos, porque Argentina no genera la expectativa necesaria, no genera las certezas de generar dólares genuinos para poder pagar ese volumen de deuda que tenemos que pagar el año que viene, que va a rondar entre 35.000 y 40.000 millones de dólares. Este año la balanza comercial puede llegar a ser positiva, pero en apenas 6.000, 7.000 millones de dólares, y claramente no alcanza para poder afrontar esos pagos, y eso va a suceder con el gobierno actual, si continúa siendo gobierno, o con el próximo gobierno. Ahora, esa realidad es algo que les puede tocar a ustedes si ganan las elecciones, ¿no?
¿Cómo van a pagar la deuda? ¿Qué le dijeron cuando les preguntaron? Me imagino que en todas las reuniones les han preguntado cómo van a pagarnos la deuda. Sí, y yo creo que cuando nosotros explicábamos estas variables, que ellos por supuesto las tienen muy claras, lo que ellos claramente decían es que entendían la situación financiera de Argentina y que Argentina necesitaba una ventana temporal. Es decir, esto que se viene hablando hace bastante, que es refinanciar o reestructurar de alguna forma los pagos. No llegar a una reestructuración de la deuda, sino replanificar los pagos de la deuda, ¿no? Uno no tiene muchas formas de pagar la deuda. Es tomando deuda con 1000 puntos, con 800 puntos de riesgo país, no se puede tomar deuda para refinanciar y eso es hacer un maquillaje a la economía, a los problemas reales, o es aumentando la balanza comercial y esa balanza comercial, desde nuestro punto de vista, se aumenta aumentando las exportaciones. Y para eso se necesita tiempo, no podemos seguir teniendo la sangría de dólares que tenemos. Ellos también entienden que en Argentina hubo una fuga de entre 60.000 y 70.000 millones de dólares en 3 años, que por supuesto supera lo que va a ser el crédito del Fondo Monetario Internacional y también supera las exportaciones agropecuarias de Argentina. ¿Hace falta más plata del fondo si gana Macri? ¿Va a necesitar más dinero, más Claramente Argentina tiene que dejar de sufrir la sangría de divisas que está necesitando, que está sufriendo, pero por otra parte ahora se maquilló la sangría con el crédito del Fondo Monetario. Dijo Alberto Fernández que hay un default encubierto. Y sí, la verdad que sí. Si no estuviesen los recursos del Fondo Monetario Internacional, Argentina estaría en default hoy. Está bien, pero entonces quiere decir que si ganan ustedes tendrían que imponer, por ejemplo, un control de cambios parecido a lo que fue el cepo. No, para nada, no. ¿Cómo frenarían esa sangría? Es que en realidad lo que uno tiene que lograr es que Argentina logre exportar más, ¿no? O sea, la fuga de divisas en Argentina, la verdad que tiene larga historia, lo mismo que la inflación, que es un tema que también surgió en la reunión que tuvimos allá en Wall Street. Y en los momentos en donde menos sangría hubo es cuando hubo un PBI creciendo, en donde las inversiones se producían en Argentina, inversiones en la economía real y no inversiones financieras. Entonces nosotros tenemos que revertir eso. Para revertir eso necesitamos esa ventana temporal de la que se habló en Wall Street, que tiene que ver con esto, ¿no? Con poder planificar los pagos, los desembolsos al Fondo Monetario Internacional y quizás los pagos también a los bonos que se emitieron en el mercado voluntario de créditos para más adelante. Lo mismo en provincia de Buenos Aires, ¿no? Provincia de Buenos Aires está en una situación muy similar a la que está el Gobierno Nacional, en que emitió deuda en dólares y que esa deuda en dólares es casi la que estaba en el mismo año 2001 cuando estábamos en crisis, ¿no? En el sentido de que en el gobierno nacional hoy es 78% en dólares, era 79% en el 2001 y en provincia de Buenos Aires hoy es 77% en dólares. Entonces la verdad que la consecución de esos dólares, eso es lo que está complicado en el país. Silvina Batakis, gracias por venir a Brotes No, Verdes. por favor, un gusto. El senador José Mayans es uno de los que expresó su enojo por la deserción de Miguel Pichetto cuando se anunció que Miguel Pichetto iba a ser el vicepresidente, el candidato a vicepresidente en la fórmula con Mauricio Macri. Todos los que lo rodearon durante estos casi 4 años en el bloque del PJ, sus compañeros de bloque, le pidieron inmediatamente la renuncia. Él igual renunció cuando salió a hablar en el Congreso, pero apenas renunció, esta tarde conversamos con el vicepresidente del bloque que hasta hoy presidía Miguel Pichetto. Esto decía. Políticamente creo que no le aporta nada, Macri. Creo que el radicalismo es como la novia engañada, ¿verdad? Porque seguramente ellos estaban haciendo propuestas, el gobernador de Mendoza, propusieron también algunas legisladoras, y no sé cómo le ha de caer esta noticia de este engaño prácticamente al radicalismo. O sea que lo que yo creo es que Macri quiere perder la elección, porque Pichetto no nos aporta ni siquiera el 1%, ¿verdad? Esto es un travestismo político nunca visto en la política argentina.